En el otoño de 1861, 4 años antes de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, la plantación Rosewood, en el corazón de Carolina del Sur, era uno de los últimos bastiones de la crueldad esclavista. Charity, una mujer esclavizada de 28 años, había soportado años de golpizas, humillaciones y abusos a manos del amo Silas Bogart. Pero en una noche de tormenta de octubre de ese año, tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de la región. Mató a su amo con sus propias manos y encabezó una revuelta que liberó a 40 hombres, mujeres y niños esclavizados. Esta es la verdadera historia de valentía, venganza y libertad. Una historia que Estados Unidos intentó olvidar. El día comenzó con el sonido de cadenas. No era fuerte ni apresurado, solo ese arrastre lento y constante que había sido el pulso de Rosewood por tanto tiempo que nadie recordaba un amanecer distinto. Era el sonido de cuerpos moviéndose antes de que saliera el sol, de manos endurecidas antes de ser lo bastante grandes para sostener una cuchara. Charity se encontraba en la penumbra del barracón, envolviendo con un trapo la muñeca donde el látigo del día anterior había abierto la piel. Lo hacía sin inmutarse. El dolor ya no era una herida, sino un recordatorio. Seguía allí, todavía tenía trabajo por hacer. Afuera, la niebla cubría baja los cañaverales. El rocío brillaba como perlas para quien no conociera la verdad, pero para Charity eran gotas de sudor robadas a su gente. Salió al aire húmedo, pasando entre hileras de espaldas encorvadas que ya trabajaban. Cada una cargaba un peso que no podía medirse en libras. Desde el pórtico de la casa grande, el amo Silas Bogart observaba. Vestía lino color crema, botas relucientes y un cigarro colgando de los labios. Le gustaba estar ahí por las mañanas, como si el sol saliera solo para dorar sus campos. Detrás de él acechaba Ward, el capataz, ancho de hombros, mirada dura y con el látigo siempre a la mano. Charity. La voz de Ward cortó el aire como un latigazo. Cocina. Ella no contestó. Nunca lo hacía. Subió la cuesta hacia la casa, los pies descalzos en la tierra apisonada. Sentía sus ojos sobre ella, los mismos que la vigilaban desde los 13 años. Pero ya no le daban miedo. Llevaba algo dentro, tan profundo que ni Ward podía tocarlo. La cocina olía a humo de leña y manteca, el aire denso por el vapor de las ollas. Simon, el cocinero blanco, refunfuñaba frente al fogón acerca del banquete de la cosecha. Todo el condado vendrá, y todos querrán comer más de lo que les toca, rezongaba. Charity se puso manos a la obra, moviéndose con la práctica de alguien que llevaba toda la vida en esa rutina. Picaba cebollas, revolvía ollas, traía agua, todo con el rostro inexpresivo. Pero detrás de esa máscara, observaba, cada cuchillo, cada frasco, cada cosa pequeña que en las manos correctas podía convertirse en un arma. Jonas entró por la puerta trasera. El herrero, de brazos oscuros y marcados por años de fuego y martillo, dejó un pequeño fardo junto al hogar sin decir palabra. Más tarde, cuando Charity lo abrió, encontró una lima delgada, un trozo de cuerda y un frasquito con corcho. No sonrió. Sonreír habría sido peligroso. Esa noche, tras terminar el trabajo, Charity se sentó con los demás en los barracones. La luna era una hoz delgada y el aire estaba impregnado de sudor, humo y la dulzura lejana de la caña. Mora, no su verdadero nombre, pero el que todos usaban, mecía su cuerpo en un rincón, murmurando palabras en una lengua que pocos entendían, pero todos sentían. Charity se inclinó hacia ella. 3 truenos, susurró. Cora no abrió los ojos. 3 truenos, repitió, probando el peso de las palabras. Era la señal. La noche del banquete, cuando estallara la tormenta, al tercer trueno empezaría todo. En un rincón, Ezequiel afilaba una hoja corta, sus manos firmes a pesar de los años. Una vez que empiece, no habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondió Charity. El silencio cayó. Afuera, la noche apretaba, densa e inquieta. A lo lejos, un látigo tronó. No allí, pero lo bastante cerca como para erizar la piel de todos. Acostada más tarde en su camastro, Charity pensó en los 40 rostros que había contado. 40 almas, 40 cuerpos que merecían respirar libres. Pensó en los niños, el bebé de Ruth, Ben con sus grandes ojos atentos, y esas pequeñas manos que se aferraban a las de los mayores. El fuego en su pecho ardía más que el aire sofocante del barracón. Llevaba años allí, escondido, esperando el soplo que lo convirtiera en llama. Ese soplo estaba por llegar,
y prendería más que los cañaverales. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris metálico. Olía a lluvia, pero las nubes contenían su agua, esperando. Charity se levantó antes de que sonara el cuerno, antes de que el grito del capataz cortara el aire. Estaba en el pozo sacando agua cuando Ward cruzó el patio. Se detuvo frente a ella. «Ayer fuiste lenta», dijo, mintiendo. Ella nunca era lenta. «No me hagas recordarte lo que pasa cuando te vuelves floja». Su voz era calma, lo que resultaba peor que cuando era áspera. La calma era deliberada. Charity mantuvo la vista en el balde tembloroso, donde se reflejaba débilmente su rostro. «Te estaré observando», añadió Ward antes de alejarse. Ella no respondió. Había aprendido que algunas palabras debían guardarse hasta el día en que salieran como cuchillo. Para media mañana, ya estaba otra vez en la cocina. Simon se quejaba de todo, que la sal escaseaba, que las gallinas ponían poco, que la masa subía demasiado rápido. Charity lo dejaba hablar. Cada maldición contra la harina era un segundo en que no miraba sus manos. Jonas entró fingiendo reparar la bisagra de la puerta. Martillaba suave mientras murmuraba. 2 candados en la puerta trasera. El más débil está junto al cobertizo de la caña. ¿Qué tan débil?, preguntó ella, removiendo un guiso. Óxido en la bisagra. Puedo disimularlo para que se vea peor. Cede sin ruido si se usa bien la palanca. Pero necesitarán a alguien allí, alguien rápido. Ven, dijo Charity casi para sí. Jonas frunció el ceño. Es solo un niño. Un niño que se mueve como humo. Y nadie ve el humo hasta que los ahoga. Jonas no discutió. Esa noche, tras la escasa cena, Charity reunió a los de confianza en el rincón más oscuro del barracón. Ezequiel dibujó en la tierra el patio, las puertas, el camino a los cañaverales. Aquí, dijo, golpeando donde Jonas había visto el candado oxidado. Y aquí, señaló otro portón, junto a los corrales. 2 salidas. Una lleva más rápido al pantano. Con bebés y ancianos, esa distancia es imposible, replicó Mora. Entonces iremos por la corta, resolvió Charity. Jonas rompe el candado. Ezequiel guía al primer grupo. Cora, tú vas en medio con los niños. Jonas y yo cubriremos a los últimos. El nombre de Ward flotó en el aire, aunque nadie lo pronunció. Sería el primero en perseguirlos, y no iría solo. Cora sacó de entre sus ropas un manojo de raíces atadas con una tira roja. Lo necesitarás. Hiérvelo en su vino. No todo, solo lo suficiente para entorpecer su sangre. Lo sentirá, pero no sabrá por qué hasta que sea tarde. Charity guardó el fajo en una bolsita bajo la ropa. 3 truenos, recordó. Los demás repitieron en susurros, como un rezo, 3 truenos. Los días siguientes pasaron tensos. Cada jornada traía el mismo agotamiento, pero cada noche añadía un ladrillo al plan. Ben practicaba abrir el candado sin hacer ruido. Ruth escondía trozos de tela y carne seca en su vestido. Ezequiel afilaba su cuchilla hasta que susurraba contra la piedra. El corazón de Charity latía a 2 ritmos, el de la cruel rutina de la plantación y el de la cuenta regresiva hacia la noche del banquete. 2 días antes de la fiesta, Ward la detuvo afuera de la cocina. Silas dice que servirás en la mesa, le dijo, buscándole en el rostro miedo o gratitud. No halló nada. Charity asintió una sola vez y entró. En su mente, el plan cambiaba. Servir en la mesa significaba estar lo bastante cerca de la copa del amo para asegurarse de que las raíces llegaran allí. Esa noche, mientras la lluvia susurraba a lo lejos sin llegar, Charity permaneció despierta, mirando las sombras del techo. Pensó en los años pasados, en los azotes, en los hijos perdidos, en los rostros que jamás volvería a ver. Pensó en la voz de su madre, apenas recordada, diciendo palabras que no lograba comprender del todo, pero cuyo sentido sentía en los huesos. No fuimos hechos para arrodillarnos para siempre. Cerró los ojos y vio venir la tormenta. Sintió el temblor del primer trueno. Cuando llegara el tercero, el fuego en su pecho ya no sería solo suyo. La mañana del banquete amaneció con el aire denso y húmedo, como si el cielo contuviera la respiración. A lo lejos, hacia el oeste, el trueno murmuraba grave y distante, un aviso que nadie quería escuchar. La plantación se agitó más temprano que de costumbre. Criados y esclavizados cruzaban el patio cargando canastos de verduras,
trozos de cerdo, barriles de sidra. La casa grande cobraba vida con el arrastrar de sillas sobre el piso encerado, el tintinear de copas y el aroma de la carne asada. Charity ya estaba en la cocina antes de que el sol se alzara del todo. El calor del fogón se pegaba a su piel, y era difícil distinguir dónde terminaba el sudor y dónde comenzaba el vapor. Simon ladraba a órdenes. Pero su voz casi se perdía entre el caos de los preparativos. Ella se movía entre las mesas con precisión silenciosa, picando cebollas, moliendo pimienta, rebanando pan, siempre con un ojo puesto en el estante donde reposaba el vino del amo. Al mediodía, comenzaron a llegar los invitados en carruajes, sus ruedas crujiendo sobre la grava del camino. Charity alcanzaba a ver destellos de faldas de seda y botones de bronce a través de las ventanas abiertas, las risas de hombres que nunca habían tenido que inclinarse y las risitas frágiles de mujeres con guantes y ojos fríos. En el salón, la larga mesa brillaba con plata pulida y cristal. En la cabecera estaba el asiento del amo Silas Bogart, una silla de respaldo alto tallada con enredaderas y flores, como burlándose de los campos que alimentaban su riqueza. Ward se mantenía cerca de la puerta, escudriñando la sala como un sabueso que olfatea problemas. Charity sentía su mirada recorrerla cuando entró con una bandeja de pan. No lo miró. La oportunidad llegó cuando Simon la envió a buscar el vino privado del amo en la despensa. Llevaba la botella con cuidado, los dedos justo debajo del corcho. En la otra mano, oculta bajo los pliegues de su falda, estaba la pequeña bolsa que Mora le había dado. En la quietud de la despensa trabajó rápido, un giro al corcho, una pizca medida de raíz seca en el líquido rojo oscuro, y un lento remolino hasta que el vino lo tragó por completo. El olor no había cambiado. Solo la superficie del vino pareció estremecerse un instante, como si supiera el trabajo que le esperaba. Volvió a colocar el corcho, alisó su vestido y regresó a la luz. Cuando el sol empezó a caer, el banquete estaba en pleno auge. Los invitados hablaban unos sobre otros, sus voces chocando como platillos. El aire estaba denso con el olor de faisán asado, jamón glaseado y sidra especiada. Charity se movía entre la multitud con su bandeja, sirviendo, rellenando, retirando, siempre volviendo a la copa del amo. Silas bebía a grandes tragos, sus mejillas enrojecidas por el vino. Ward permanecía cerca de la pared, vigilándola, pero ella mantenía su andar constante, sus ojos fijos en la tarea. El primer trueno retumbó justo cuando servían el segundo plato. Era más fuerte, más cercano, haciendo que las velas temblaran en sus candelabros. Algunos invitados rieron nerviosos, mirando las ventanas donde aún no caía la lluvia. El segundo trueno estalló con un golpe más agudo, sacudiendo los vidrios. Afuera, el aire estaba cargado, como justo antes de que la tormenta reviente. Silas alzó su copa otra vez. Esta vez, al dejarla sobre la mesa, su mano vaciló. El pulso de Charity se aceleró. El tercer trueno partió el cielo como un hacha sobre un árbol. En ese instante, el plan comenzó a moverse. Desde el patio llegó el sonido de bisagras forzadas, el chasquido ahogado de un candado cediendo. Ben estaba en el cobertizo de la caña. Jonas no debía estar lejos. En el salón, Silas tosió una vez, luego otra más fuerte. Sus ojos se abrieron de par en par y, por primera vez en años, Charity vio algo en su rostro que nunca había visto: incertidumbre. La tormenta estalló sobre sus cabezas. La lluvia golpeó el techo, el viento sacudió las contraventanas, y en algún lugar de la oscuridad una verja se abrió. Lo que vino después convirtió el banquete en caos, y el caos era exactamente lo que necesitaban. El tercer trueno aún resonaba cuando la silla del amo se arrastró bruscamente contra el suelo. Silas Bogart se levantó tambaleante, una mano aferrada a la mesa, la otra a su pecho, los labios entreabiertos, pero sin palabras, solo un jadeo ahogado. Los invitados quedaron inmóviles, tenedores en alto. Entonces la voz de Ward cortó la sala: llévenlo a sus aposentos. Charity no se movió. Ella ya escuchaba, no a Ward, no a los murmullos de pánico, sino los sonidos de afuera, pasos sobre la tierra mojada, el chirrido suave de la verja abriéndose de par en par, el suspiro contenido de personas que acababan de pisar aire libre sin cadenas. Silas se tambaleó hacia la puerta, derramando un cáliz de vino. El rojo profundo se extendió sobre el mantel blanco como una herida. Charity lo miró y pensó: que se ahogue en él. Ward se abrió paso entre los invitados intentando alcanzar a su amo, pero la lluvia había convertido el pórtico en un lodazal resbaladizo. Resbaló,
maldijo y miró hacia atrás. Fue entonces cuando la vio, quieta, con la bandeja en la mano, los ojos fijos en él. Afuera, el primer grito se alzó en el patio, no de alarma, sino de libertad. Luego otro, y otro. Eran 40 voces elevándose contra la tormenta. Ward llevó la mano al látigo de su cinturón. Charity dejó caer la bandeja, el estruendo de la plata contra la madera hizo saltar a los invitados. Dio un paso hacia él, y por un instante ninguno se movió. «Tú», gruñó él. Ella no respondió. En su lugar, tomó el cuchillo de trinchar del aparador. La sala entera contuvo la respiración. Antes de que Ward pudiera dar un paso, Jonas irrumpió por la puerta trasera, empapado y jadeante. «Está abierto», gritó. «Muévanse». El salón estalló en movimiento. Ruth entró corriendo, tomó del brazo a Charity y la jaló hacia el patio. Ezequiel apareció, empujando a 2 niños delante de él, su cuchillo brillando bajo la luz de las velas. Ward se lanzó sobre ellos, pero Jonas lo interceptó, blandiendo un cucharón de hierro como si fuera un garrote. Ambos cayeron sobre la mesa, lanzando platos y carne por los aires. Los invitados gritaron y corrieron hacia las puertas. Charity corrió. La lluvia le azotaba el rostro como agujas, y la noche se abría amplia frente a ella. Podía ver a los demás desbordándose ya hacia los cañaverales, sus siluetas perdiéndose entre los tallos altos. Detrás, Ward rugía, pero la tormenta se tragó su voz. Un relámpago iluminó el patio un instante, y en ese destello vio a Silus desplomado en el pórtico, con los ojos vidriosos y la boca entreabierta. No se detuvo. A través del lodo, sobre la hierba pisoteada, hacia el sendero estrecho entre la caña, corrió hasta que la plantación no fue más que una sombra detrás de ella. Adelante, la voz de Ben gritó, «por aquí». Y atrás, el sonido de botas golpeando la tierra en persecución. El golpe había sido dado. Ahora venía la carrera por sobrevivir. La caña se fue aclarando y el suelo bajo sus pies se convirtió en fango. El aire se volvió pesado, húmedo, el primer aliento del pantano. Charity sentía el terreno succionarle los pasos, intentando retenerla, pero siguió avanzando. Detrás venía Ruth con el bebé apretado contra el pecho. Ezequiel guiaba a 2 niños con una mano mientras empuñaba el cuchillo con la otra. Jonas cerraba la marcha, respirando con dificultad, atento al peligro. El pantano tragaba los sonidos de manera distinta a los campos abiertos. Allí la lluvia no rugía, caía en gotas lentas y constantes desde el dosel de cipreses y tupelos. La hierba alta susurraba contra sus piernas. En la distancia, un sapo croó grave y lento, como una advertencia en otro idioma. «Por aquí», dijo Ezequiel, señalando una estrecha cresta de raíces que emergía sobre el agua. «Sendero viejo. El padre de mi padre lo usó cuando escapó». Avanzaron en fila india, los pies buscando apoyo en la corteza resbaladiza. El agua a los lados era oscura, inmóvil y lo bastante profunda como para ocultar cualquier cosa, serpientes, caimanes o algo peor. Un chapoteo repentino los congeló. Jonas levantó la mano pidiendo silencio. Desde muy atrás se escuchó el ladrido lejano de sabuesos. «Tendrán perros», murmuró. «Y jinetes». «Primero tendrán que olernos», dijo Charity. Entró en las aguas someras, tomó puñados de lodo negro y se lo untó en brazos y rostro. «Cúbranse, hasta los pequeños». Los niños obedecieron sin dudar, embarrándose mejillas, ropa y cabello. El aire del pantano se volvió más frío sobre su piel, y el olor punzante de tierra mojada los envolvió. Siguieron adelante, a veces con el agua hasta la cintura. Mora, lenta pero firme, murmuraba palabras antiguas que parecían ondular el aire. Ben corría adelante por un tramo estrecho de tierra seca, volviendo para hacerle señas. «Conozco este camino», susurró, con la voz entremezclada de miedo y emoción. Los árboles se cerraron en una pared. Ezequiel se agachó, palpando la base de un ciprés hasta hallar lo que buscaba, un hueco lo bastante grande para esconder a 2 personas. «Escóndanse aquí si hace falta», le dijo a Ruth. «Nadie los encuentra a menos que ya sepa dónde mirar». Los ladridos se oían más cerca. Jonas clavó 2 estacas afiladas en el barro junto al sendero. No bastará para detenerlos, pero los hará sangrar. La primera luz de un farol cortó la oscuridad. Voces se alzaron sobre el agua, la orden de Ward, el acento lento de Arland Pike. «Están cerca», dijo Charity. «Muévanse».
Se adentraron más en el pantano, el agua subiéndoles por las piernas, hasta que la luz de los faroles era apenas un resplandor detrás de ellos. Llegaron a una pequeña isla de raíces enmarañadas, con las piernas agotadas y el aliento entrecortado. Charity les indicó detenerse. «Esperamos aquí hasta que pasen». En la oscuridad, el pantano habló, el crujido de ramas, el deslizamiento de cuerpos invisibles en el agua. El aire olía a musgo y podredumbre. A lo lejos, los sabuesos aullaron otra vez, y ella supo que la caza no había terminado. Apenas comenzaba. El pantano de noche no era amigo, pero tampoco lo era de los hombres que los perseguían. La luz de los faroles titilaba a lo lejos, doblándose en la niebla como fantasmas buscando un camino a casa. Charity se agazapó entre las raíces, un brazo alrededor de Ruth y el bebé, el otro empuñando una rama afilada como lanza. Jonas yacía tendido en el barro a su lado, respirando lento, con los ojos fijos en el resplandor de los cazadores. Los perros llegaron primero, 3 sabuesos flacos, hocicos bajos, gimiendo ante la confusión de olores. La lluvia había ablandado la tierra. El lodo y la podredumbre del pantano se aferraban a piel y ropa. Los retrasaba, pero no los detenía. «Esperen», susurró Jonas. El primer cazador apareció, Arland Pike, con su abrigo aceitado goteando, el rifle colgado al hombro. Tras él, 2 milicianos, sus botas hundiéndose a cada paso. Ward cerraba la marcha, el látigo enrollado en la cadera, el rostro oculto bajo el ala de su sombrero. Se desplegaron, Pike avanzando hacia la cresta de raíces que Ezequiel les había mostrado. Uno de los sabuesos se adelantó y soltó un aullido agudo, la estaca de Jonas había dado en el blanco. Los hombres maldijeron, el farol oscilando mientras intentaban calmar al perro. Ward se inclinó para examinar la herida, su voz resonando en el aire húmedo. «Están cerca. Puedo olerlos». La voz de Cora apenas fue un suspiro en la oscuridad. Palabras antiguas, las que habían cruzado un océano en las bocas de los robados. Arrojó un puñado de hojas secas al agua, dejándolas flotar hacia los cazadores. El olor era fuerte, casi metálico. El sabueso olfateó, gimió y giró en círculos confusos. Charity aprovechó el momento. «Corre», le dijo a Ben con los labios. Él se deslizó desde las raíces al agua somera, silencioso como una sombra, avanzando hacia el otro lado de la isla para guiar al grupo de Ezequiel más adentro. Los cazadores maldecían a los perros, intentando devolverlos al rastro. Pike alzó el farol, escudriñando los árboles. «Están aquí», dijo. «Lo siento». Ward dio un paso y se detuvo. Su bota se había hundido en el barro. Al intentar liberarla, Jonas se movió. De un salto rápido, clavó la segunda estaca junto al pie de Ward, atrapándolo en las raíces. «Corran», siseó. Charity no dudó. Tomó del brazo a Ruth y la arrastró hacia el agua. Avanzaron rápido, el frío del pantano subiéndoles por las piernas. La luz de los faroles se agitaba detrás mientras los cazadores gritaban y chapoteaban tras ellos. En la oscuridad, la voz de Ezequiel cortó como un hilo de seguridad. «Por aquí». Llegaron a un tramo de troncos medio sumergidos, resbaladizos y cubiertos de musgo. Charity ayudó a Ruth a cruzar y se volvió para ver a Jonas, aún en lo somero, retrocediendo lentamente mientras Ward se liberaba. Sus miradas se encontraron un instante. Sin palabras, solo un intercambio agudo de confianza y urgencia. Cuando los cazadores llegaron a los troncos, el pantano ya había tragado el sonido de su huida. Pero la oración que Cora había murmurado aún flotaba en el aire, como un velo delgado entre los vivos y los muertos. El pantano se abría en un laberinto de canales poco profundos y lodazales resbaladizos. La lluvia había cesado, pero el aire se les pegaba al cuerpo como tela húmeda, cargado con el olor a musgo y podredumbre. Ezequiel iba al frente, sus pies descalzos encontraban el terreno más firme. «Manténganse del lado del viento», susurró. «La brisa llevará nuestro olor lejos de los perros». Charity mantenía a Ruth cerca, sujetándola con una mano mientras cruzaban un enredo de raíces de ciprés que se alzaban del agua como dedos nudosos. Ben corría adelante, rápido como un ave acuática, marcando los pasos más seguros. Jonas cerraba la marcha, sus ojos atentos al horizonte, buscando el resplandor de linternas. Habían despistado a los cazadores, por ahora. ¿Pero por cuánto tiempo? A mitad de camino sobre una estrecha franja de tierra, llegaron a un puente natural de madera blanqueada por años de sol.
Se arqueaba lo justo para dejarles pasar en fila india. Cada paso crujía, la superficie húmeda bajo los pies. A medio cruce, Ruth desfalleció. Sus rodillas cedieron y el llanto del bebé rompió el silencio. Charity la sostuvo del brazo, sintiendo el temblor en sus músculos. «Bebe», dijo Charity, ofreciéndole lo último de su agua. Ignoró su propia sed, mirando cómo Ruth tragaba como si le doliera. Jonas se unió a ellas en el puente, mirando hacia el sendero que habían dejado atrás. «No tenemos tiempo para descansar. Ella avanza o todos nos detenemos», respondió Charity, firme pero baja. «Y detenernos significa que nos atrapan». Ruth asintió débilmente y se obligó a seguir. Al llegar al otro lado, Ezequiel se detuvo bajo una rama baja. De una bolsa en su cinturón sacó un trozo de tela endurecida y oxidada. «La guardé», dijo con voz apenas audible en el viento. «Del día en que me pusieron los hierros. Juré que la vería pudrirse en la tierra antes de morir». Charity lo miró a los ojos. «La enterraremos juntos cuando seamos libres». Ben reapareció con los ojos abiertos de par en par. «Los vi», susurró. «Ward y el hombre del rifle. Encontraron tu pañuelo, Charity, atrapado en un arbusto de espinas». El grupo se quedó inmóvil. Eso significaba que el rastro estaba fresco otra vez. Charity sintió calor subirle al pecho. No miedo, sino algo más cortante. «Entonces seguimos», dijo. «Más rápido de lo que ellos puedan alcanzarnos». El viento cambió, trayendo un sonido lejano. El llamado bajo y hambriento de los sabuesos. Avanzaron hacia la maleza más espesa, donde el suelo subía y el aire olía débilmente a humo. No el humo pesado del fuego, sino el humo vigilante y delgado de alguien que vivía cerca de la tierra. Adelante había gente. Amigo o enemigo, la próxima hora lo decidiría. El olor a humo se hizo más fuerte al subir una loma baja, el pantano quedando atrás. El suelo era más firme, cubierto de agujas de pino que amortiguaban sus pasos. Ben, explorando adelante, levantó la mano pidiendo silencio. Tras una pantalla de hojas de palmito se escuchaba un murmullo de voces, bajas, firmes, deliberadas. Ezequiel hizo una señal para que el grupo se detuviera. Avanzó solo, las manos levantadas para mostrar que estaban vacías. Una sombra se desprendió de los árboles, un hombre con arco tensado, la flecha apuntando directo a su pecho. «Dime tu nombre», dijo el hombre. Su voz tenía el peso de alguien que llevaba mucho tiempo viviendo fuera del alcance de la ley. «Ezequiel», respondió el anciano. «Venimos de Rosewood, 40 de nosotros. Buscamos tierra segura». El arquero lo estudió, luego miró a Charity y a los demás. «Tierra segura no sigue si traes problemas con ella». Antes de que Ezequiel pudiera responder, apareció otra figura. Una mujer con el cabello envuelto en un paño brillante y ojos afilados como pedernal. Habló al arquero en una lengua que corría como agua sobre piedras, luego se dirigió a Charity. «¿Tú los guías?» «Sí», respondió Charity. «Y los que te siguen saben lo que significa vivir ocultos». La mirada de Charity no titubeó. «Sabemos lo que significa vivir perseguidos. Ocultos será más fácil». Un largo silencio se extendió. Finalmente, la mujer asintió. «Vengan». Los condujo por un sendero estrecho que se retorcía entre palmitos y pinos hasta que los árboles se abrieron a un claro. El campamento estaba ante ellos, chozas bajas de ciprés y hojas de palmito, humo elevándose en delgados hilos cautelosos. Hombres y mujeres se movían en silencio entre fogatas, remendando redes, tejiendo canastos. Niños espiaban desde las puertas, ojos grandes frente a los extraños. La mujer los llevó a un círculo de piedras donde ardía un pequeño fuego. Alrededor se sentaban 4 ancianos, sus rostros surcados de años y memoria. Uno de ellos, un hombre con un bastón tallado, habló primero. «Traes bocas que alimentar», dijo. «Y traes ojos que seguirán tu rastro. Ese es un regalo peligroso». Charity dio un paso al frente. «Traemos manos para trabajar, ojos para vigilar y la voluntad de defender este lugar como si fuera nuestro». Los ancianos murmuraron entre sí. Finalmente, el hombre del bastón habló de nuevo. «Pueden quedarse por ahora. Pero sepan esto, si los cazadores nos encuentran por ustedes, no habrá piedad». Ella asintió. «Lo entendemos».
Al caer la noche, los fugitivos se acomodaron en los bordes del campamento. Ruth halló un rincón para ella y el bebé en una choza medio vacía. Jonas se sentó junto al fuego reparando una lanza rota. Cora se movía de grupo en grupo, murmurando bendiciones. Pero la paz aquí era frágil. En el extremo del campamento, dos jóvenes exploradores regresaron con semblantes sombríos. Uno traía un prisionero, atado de las muñecas, los labios partidos y la mirada desafiante. Nos estaba observando desde la loma, dijo el explorador. El prisionero escupió sangre al suelo. Vienen, dijo. Ward, Pike y más. Y además, conocen el nombre de Charity. El claro quedó en silencio. La noche se cerró pesada, el aire denso con humo de pino y tierra húmeda. Todos en el campamento aguzaron el oído hacia la loma, donde aún flotaba la advertencia del prisionero. Vendrán antes del amanecer, dijo Ezequiel. Los perros no duermen cuando tienen el rastro. Charity se irguió bajo la luz del fuego, su sombra alargándose tras ella. Miró a los ancianos, luego a los rostros reunidos, fugitivos de Rosewood y cimarrones que llevaban años viviendo libres. Si encuentran este lugar, dijo, no solo nos tomarán a nosotros. Lo quemarán todo. Este campamento respira porque está oculto. Esta noche, lo mantendremos respirando. Jonas se arrodilló junto al fuego, afilando más estacas. Ben y dos muchachos mayores se internaron entre los árboles, poniendo trampas en los accesos estrechos. Cora lanzó puñados de hierbas secas al fuego, el humo se retorcía en formas extrañas antes de desvanecerse en la noche. El primer sonido llegó pasada la medianoche, el aullido de los sabuesos. La luz de linternas titiló entre los pinos, moviéndose como luciérnagas inquietas. Ya están aquí, dijo Jonas. El campamento se movió rápido pero en silencio. Se repartieron lanzas, arcos y los pocos mosquetes robados. Las mujeres sin armas llevaron a los niños a la parte más densa del matorral, escondiéndose en huecos y barrancos que solo ellas conocían. La voz de Ward rompió la oscuridad. Charity, bramó. Sal ahora y quizás deje vivir al resto. Nadie respondió. Entonces la voz de Pike, más fría, más baja, lo sacaremos con humo. Charity hizo una seña a Ezequiel. El anciano recorrió el perímetro, susurrando a cada defensor. El plan era simple, resistir hasta que los no combatientes pudieran escapar al bosque más profundo. El primer perro irrumpió entre los arbustos, dientes descubiertos, y cayó directo en una trampa. Su aullido desgarró el aire, y los milicianos cargaron. La lucha fue rápida, brutal y cuerpo a cuerpo. Jonas se enfrentó a Ward en campo abierto, con un hierro en la mano, intercambiando golpes que sonaban como martillazos. Pike disparó su rifle, la bala arrancando corteza del árbol junto a la cabeza de Charity. Ella se movió baja, cerrando la distancia. El látigo de Ward crujió, abriendo un tajo en el hombro de Jonas, pero él no cayó. Contraatacó con el hierro, golpeando la mandíbula de Ward con un sonido de piedra quebrándose. Pike volvió a levantar el rifle, pero Charity ya estaba allí, su cuchillo brillando a la luz del fuego. No dijo nada. No hizo falta. La mirada en sus ojos le dijo todo a Pike. No era venganza por una noche, sino por todas las noches. Los perros yacían abatidos, los cazadores comenzaban a romper filas. Ward, aturdido y sangrando, retrocedió hacia los árboles, gritando la orden de retirada. Cuando la última luz de linterna desapareció por la loma, el campamento quedó en silencio. Los defensores permanecieron entre ramas rotas, respirando agitadamente. Los ancianos emergieron de las sombras. Regresarán, dijo uno. Entonces estaremos listos, respondió Charity. Su voz era calma, pero sus manos seguían tensas. En algún lugar más allá de los árboles, un sonido de corneta se filtró con el viento. No confederada, sino de la Unión. La guerra afuera estaba cambiando, y pronto llegaría hasta aquí. Al amanecer, los cazadores se habían ido. No había ladridos de perros, ni destellos de linternas, solo el zumbido tranquilo del bosque y el olor del humo de la noche anterior. El campamento se reunió en el claro. Algunos rostros mostraban cortes recientes, otros moretones, pero todos seguían allí, vivos, respirando, libres, al menos por ahora. Las noticias llegaban en fragmentos, llevadas por comerciantes y exploradores. Las fuerzas de la Unión avanzaban hacia las tierras bajas.
Las patrullas confederadas disminuían. Las plantaciones eran abandonadas por dueños que huían al norte. La marea de la guerra cambiaba, y empezaba a arrasar con el viejo orden. Charity escuchaba en silencio. Sabía que no debía confiar en rumores. La libertad había sido prometida antes, siempre en boca de hombres lejanos. Pero esta vez, el sonido de las cornetas en la distancia era real, llevado por el viento como una señal para ellos. Esa noche tomó su decisión. Al amanecer, partió del campamento junto a Jonas, Ezequiel, Ruth, Ben y un pequeño grupo. No para huir, sino para volver a Rosewood, al lugar donde cada látigo, cada cadena, cada grito se había colocado como ladrillo en un muro destinado a encerrarlos para siempre. Se movieron en silencio, siguiendo los mismos senderos del pantano que les habían salvado semanas antes. Al mediodía, vieron el techo de la gran casa entre los árboles. No había guardias, ni capataces, solo silencio. Dentro, las habitaciones estaban vacías, los muebles cubiertos de polvo, pero las paredes aún olían levemente a humo y cera, como si el último banquete nunca hubiera terminado. En el patio, Charity se detuvo. Miró el cobertizo de la caña, las filas de trabajo, el bloque de los castigos. Miró la casa que había devorado tantas vidas. Jonas encendió la primera chispa. El fuego prendió en la paja seca del cobertizo, luego saltó al porche y después al techo. El viento lo alimentó hasta que toda la casa fue una sola columna de llamas. Se quedaron de pie mirando, sin hablar, hasta que la estructura gimió y se desplomó sobre sí misma. La sangre aquí no alimentará más a Caín, dijo Charity. Al anochecer, ya estaban de vuelta en el campamento cimarrón. Los ancianos no hicieron preguntas. El resplandor del fuego aún se veía en el horizonte. Una señal, una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Semanas después, las tropas de la Unión llegaron a los pantanos. La gran maquinaria de la guerra giró y la esclavitud en Carolina del Sur se desmoronó bajo su peso. Pero en las historias que se transmitieron después, no fueron las cornetas ni los soldados lo primero que la gente recordaba. Fue a la mujer que había sacado a 40 almas de la esclavitud a través de tormenta y pantano, y que luego regresó a quemar el lugar que alguna vez afirmó ser dueño de ella. Y en el murmullo de esas historias, siempre volvía una misma línea, dicha como oración y juramento. El látigo volvió a cantar, pero esta vez, en la espalda correcta. Si quieres más historias reales como esta, suscríbete al canal, dale like y comparte este vídeo para que más personas puedan conocer lo que realmente ocurrió.